están? Qué gusto poder acompañarlos. Varios temas en esta mañana. Sí. Y entre esos temas, indudablemente, el tema más importante tiene que ver con lo que el Ministerio Público presentó como requerimiento conclusivo en una de las varias causas que tiene el expresidente de la República, Horacio Cartes. Esta causa en particular es una que había promovido y presentado el exministro del Interior, Arnaldo Yucio. 2022. Por el supuesto hecho de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito en contra de Horacio Cartes. Fue la exposición que hizo ante la Comisión Permanente del Congreso en febrero de 2022. Exacto. Concretamente, él dijo que Horacio Cartes lideraba una red dedicada al lavado de dinero y que se nutría del contrabando de cigarrillos en aquella época. El antecedente del caso, según el documento que el Ministerio Público presenta con los fiscales Jorge Arce, Francisco Cabrera, Fernando Meyer y Verónica Mayor, dice que la denuncia es del 26 de enero de 2022 y que fue presentada en CEPRELAT. Ante CEPRELAT, porque te acuerdas que en aquel entonces Yucio lo había hecho no ante el Ministerio Público directamente, sino que lo hizo ante CEPRELAT y planteaba indicios de hechos punibles de lavado de dinero proveniente del contrabando y enriquecimiento ilícito. Y se tomaron... Allí yo recuerdo que entre los varios aspectos que resaltaba Arnaldo Yucio, él mencionaba que él tenía comprobación de que Horacio Cartes prestó dinero por alrededor de 200 millones de dólares a distintas personas. Entre ellas, por ejemplo, aparecía su hermana Sara Cartes por alrededor de 50 millones de dólares y que después él tenía la comprobación de que ese mismo dinero se usó para comprar acciones del Banco Basa, más del 90% de las acciones de Basa. Exacto. Y después salió a la luz que Cartes no estaba registrado ante el BCP para realizar ese tipo de operaciones. Exacto. Y el tiempo que le llevó al Ministerio Público fue más de 3 años, casi 3 años y medio, como para poder definir esto y pedir la desestimación de la causa, que si ponemos desde el inicio la parte conclusiva, dice, realizado el proceso técnico, analítico, de constatación de la relevancia penal de las conductas presumiblemente acontecidas, el proceso de subsunción resultó negativo, por lo que se puede concluir que la conducta no es típica por no cumplir con los presupuestos de los tipos legales. Entonces, del caudal fáctico emergente y de las constancias de autos, este equipo de investigación advierte que la figura procesal de desestimación de la denuncia se encuentra ajustada a derecho en los argumentos previamente expuestos. Esto es así, ya que los hechos mencionados en la denuncia que motivó la apertura de la presente causa, no existen elementos que permitan concluir en forma positiva sobre la existencia del hecho y la participación de los denunciados en el mismo. Sin embargo, existe la obligación de pronunciarse conforme a los elementos existentes. Parte fundamental del documento que presenta el Ministerio Público se respalda en un examen de correspondencia de la Contraloría. Sí. Y ese examen de correspondencia de la Contraloría dice que los bienes de Cartes se corresponden con sus ingresos y que por ende no hay motivos para llevar adelante una causa penal al no tener una conducta típica que permita avanzar con los presupuestos de la investigación. ¿Les respondió a ellos los requerimientos? Entiendo que en parte de... Todavía no leímos el documento extenso porque esto acabamos de acceder. Y entiendo que ellos, Mónica, no sé si tenés la parte de arriba, las primeras páginas del material. Entre las primeras medidas que ellos tomaron para iniciar esta investigación está el requerimiento a CEPRELAT para saber si ellos tienen reportes de operaciones sospechosas de parte de Horacio Cartes, que tendría que ser el insumo fundamental para empezar a investigar lavado de dinero. Sí, si ponen en la página 5, van a encontrar... cuáles fueron los elementos recolectados en la investigación. Y aquí encuentran, se solicitó a CEPRELAT la remisión de la denuncia presentada por Yucio. Se le solicitó a la CEPRELAT que informe si registra algún análisis de inteligencia que guarde relación con Cartes. Se propuso una reunión. Se reiteró a la CEPRELAT la remisión de la documentación obrante
en el estado en que se encuentre ante la no remisión y propuesta de reunión respondida en la primera ocasión, a lo que respondió que se conforme a la denuncia, a lo que se respondió que se conforme a la denuncia se está procesando la información, por lo que volvió a proponer la realización de una reunión de trabajo. El Ministerio Público convocó para el 24 de febrero de 2022, ahí participaron CEPRELAT, Aduanas, Secretaría de Tributación, Ministerio Público. Se solicitó al Congreso información, se solicitó a la TV Cámara la declaración que había hecho Yucio, que bien decías, hizo ante la comisión. Se solicitó declaración testimonial de Yucio. Más adelante, página siguiente, solicitó informe a la Dirección de Aduanas. En respuesta a la nota, sí apareció la Secretaría de Estado de Tributación dando datos. Siguiente, un poco más abajo. Datos de Palermo, siempre de la Secretaría de Tributación. El informe remitido por la Secretaría de Estado de Tributación sobre la agrotabacalera del Este. Informe de la Secretaría de Estado de Tributación de nuevo. Por acá lo que se ve es que sí, SET respondió a todo lo que se había solicitado. Pero CEPRELAT no sale hasta ahora. También una nota que se envió a Unicanal por parte de Tabesa, pedido de informe al Ministerio Público. Un poco más adelante, Mónica, si vamos rápido, vamos a poder distinguir, tampoco tan rápido como para que pueda leer. Acá no hay respuesta de CEPRELAT. En el punto 17, en cuanto a las declaraciones juradas, fue remitido a la Contraloría un pedido también. Más datos por parte de la Secretaría de Tributación. Sigue sin aparecer CEPRELAT. No, ahí CEPRELAT. Ya vamos por la 8ª página y hasta ahora todavía no hay. Fueron incorporadas, dice, copias autenticadas de un sumario, tributación, de NIT, Dirección de Ingresos Tributarios de nuevo, otra vez Dirección de Ingresos Tributarios. Siguiente. Providencia de exportaciones que se hicieron y finalmente se solicitó mediante cooperación internacional informe a Brasil acerca de causas donde pudiera estar Horacio Cartes. No, hay CEPRELAT. Y no hay una respuesta por parte de CEPRELAT por lo que se puede otorgar, salvo aquella mesa de trabajo que se había conformado. Y el insumo fundamental para investigar el lavado de dinero es CEPRELAT. Y no hay. Que por cierto tiene ahora a Voidanich acusado de haber ocultado información por 10 meses para impedir la investigación de Darío Messer. Exacto, exacto. En ese sentido, los efectos de corroborar extremos denunciados por el señor Yucio, se solicitó a CEPRELAT copia autenticada de la denuncia. Con estos elementos solo se ha acreditado objetivamente la denuncia y lo manifestado por el denunciante sin obtener con estos elementos documentos u otras evidencias que sustenten los fundamentos denunciados. 3 años y medio después. Sí, exactamente. Y el que está procesado es Arnaldo Yucio. Arnaldo Yucio está procesado. Vamos a ver, hoy quisimos hablar y quiero comentar esto con los fiscales. Primero nos comunicamos con el fiscal general del Estado. El fiscal general del Estado nos respondió que los fiscales intervinientes tienen la absoluta libertad de hablar sin impedimento. Porque para este caso sí tiene libertad de hablar. Claro, pero la diferencia acá es que en la etapa procesal en la que nos encontramos no existen más impedimentos porque este es un requerimiento conclusivo. En la etapa preliminar, que es hasta la acusación o hasta la desestimación, es que aquel documento de la Fiscalía decía que existía una prohibición de hacerlo de rango constitucional. Sí. Pero en este caso, ese documento emitido por la Fiscalía ya no tiene razón de ser porque en realidad aquí estamos hablando de un requerimiento conclusivo, que pudo haber sido la acusación, pero en este caso fue la desestimación. Ante ese escenario, nos dice el fiscal general, los fiscales tienen absoluta libertad de hablar, no hay ningún impedimento. Nos comunicamos con los fiscales, la respuesta de los fiscales fue: no tenemos problema de hablar siempre y cuando nos autorice la fiscal adjunta Matilde Moreno. La fiscal adjunta Matilde Moreno le ha bloqueado a nuestra producción en WhatsApp. Y la pregunta entonces es, si tiene la libertad de hablar, si no hay ningún impedimento, y lo dice el propio fiscal general del Estado, ¿por qué ante el pedido de una conversación con los fiscales, la fiscal Matilde Moreno le bloquea a la prensa? O sea, honestamente me parece una conducta absolutamente fuera de lugar, salvo que exista, no sé, algún cambio de teléfono, algo que se haya dado, que no pasó claramente.
Pero lo que nos dice producción es que nuestras productoras han sido bloqueadas por la fiscal adjunta Matilde Moreno. Entonces ahí se dificulta entender un poco los argumentos que dice tener el Ministerio Público y sin impedimento de comunicarlo, según el propio fiscal general del Estado, ante este caso en particular. Bueno, hay que ver si hoy llaman a conferencia o tenemos algún dato mayor con relación a esta causa. Yo recuerdo que Emiliano Rolón había dicho que ellos tenían 4 carpetas abiertas sobre Horacio Cartes. Entonces, esto significa que una carpeta es la que cerraron y tiraron a la basura ahora. Sí, hoy nos decía William que creía que eran 5 las causas en total y que esta era la primera desestimada y que quedaban todavía 4. Entonces hay que ver cómo están las demás causas, ¿verdad? Y cómo se avanzó en las demás causas.